Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es la unidad de lo diverso. En el seno de esas grandes religiones que han existido en toda la humanidad a través de su historia, siempre han habido unos seres excepcionales, con una visión más elevada que la del común, seres visionarios, capaces de romper con las ideas de su momento, seres capaces de mirar al mundo desde otra óptica, una óptica diferente a la que se pregona desde sus propias raíces. En ese sentido, esos seres de avanzadas, dedicados al estudio, al análisis, al conocimiento, terminan siendo inicialmente unos personajes solitarios o con muy pocos adeptos. Y poco a poco van generando un ambiente discordante con sus superiores. Y por entrar en contravía con lo establecido y ese bien cuidado sistema, son posteriormente perseguidos por sus mismos compañeros. Es que todo cambio produce inicialmente resistencia. Ese miedo intrínseco en el alma humana hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, miedo al cambio. Entonces, esos seres brillantes, perseguidos, casi siempre terminan asesinados, mueren por sus ideas. Hoy quiero rendir un homenaje a un sacerdote perteneciente a la Orden de los Dominicos, que el pasado 17 de febrero cumplió 417 años de haber sido asesinado en la hoguera de la Santa Inquisición en Roma. Hoy quiero hablarles de Giordano Bruno. Hijo de Giovanni Bruno, Filippo Bruno, como era su nombre inicialmente, nació en Nola, cerca a Nápoles, allá en Italia, cerca del volcán Vesubio. Estudió en Nápoles desde los 10 años, pero en 1565 ingresó a la Orden de los Dominicos, donde se dedicó al estudio de la filosofía aristotélica y la teología de Santo Tomás de Aquino. Pero ese mismo año cambió su nombre de pila, Filippo, por el de Giordano, en honor a un maestro de metafísica que tuvo. Y sus problemas comenzaron durante sus procesos de adoctrinamiento, iniciando al rechazar tener imágenes de santos en su celda y aceptar solo el crucifijo. En 1566 tuvo lugar el primer procedimiento en su contra por sospechas de herejía. Afortunadamente dicho proceso no prosperó y afortunadamente en 1572 fue ordenado como sacerdote dominico en Salerno y posteriormente pasó al estudio de Santo Domingo Mayor, donde recibió en 1575 el título de doctor en teología de la orden. No hay que olvidar que la Orden de los Dominicos era la encargada de la Santa Inquisición. Entonces, Giordano crece en el seno de esa organización, pero durante su trayectoria se va nutriendo de libros y de ideas prohibidas. Incluso lo descubren con un texto de Erasmo, un texto prohibido, entre otras cosas. Eso sumado a sus problemas para entender completamente aspectos de la Trinidad, de la transubstanciación de la carne en la misa y otros aspectos que no le eran racionales, en 1576 fue acusado de desviarse de la doctrina religiosa y tuvo que abandonar la orden, huyendo a Roma, pero consiguió asilo en el convento de Santa María en Minerva. Giordano Bruno propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente con esa visión cosmológica que sostenía la Iglesia en ese momento. Y después de viajar por Italia, Francia, llegó a Ginebra, pero cuando llegó a Ginebra, abandonó los hábitos. Fue un gran teólogo,
filósofo, poeta, visionario, pensador libre, y por más de 15 años estuvo en diferentes lugares de Europa. Esas dudas cosmológicas y esos comentarios que hacía atentaban contra los principios de fe de la época. Esa crisis religiosa que se producía en la segunda mitad del siglo XVI. Recuerden, la iglesia estaba atravesando profundos periodos de crisis de fe. El catolicismo tenía sus luchas internas, tambaleaba, porque recuerden que hacía poco había aparecido Martín Lutero y Calvino con la reforma protestante, la incisión anglicana con Enrique VIII, la lucha entre los estados defendiendo sus posiciones religiosas, y todo eso es un gran conglomerado de ideas que están haciendo tambalear la autonomía de la tradición católica del momento. Hay que también recordar que desde la aparición de Aristóteles, de los textos de Aristóteles y posteriormente los textos de Platón, esos textos habían estado perdidos desde los inicios de la Edad Media. Y ahora, que comenzaba a aparecer después de siglos de oscuridad, también reaparecen esos textos herméticos, porque es el renacimiento del hombre medieval a la luz del ser humano, esa luz que se había extinguido desde el fin de la época clásica, allá justo cuando iniciaba el oscurantismo. Y entonces esa nueva visión empieza a surgir, pero con preguntas sobre la fe y también sobre la autoridad de la fe. ¿Cómo quiere el hombre ver a Dios? ¿Cómo lo va a interpretar? Ese es el espacio sociopolítico y cultural, religioso de la época. Entonces Giordano Bruno viaja, siendo aceptado por Enrique III como profesor de la Universidad de París en 1581. Se va posteriormente a Toulouse y en la universidad comienza a enseñar el arte de la memoria, porque aún en esa época los sabios iban de monasterio en monasterio para tener acceso a los manuscritos y absorber las informaciones. Se interesa mucho en los textos de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande como sacerdote, como gobernante, como filósofo, el patrón de la alquimia, ese que ilustra no en una fe ciega, sino en la religión de la sabiduría, en la razón natural. Para el mundo de la época, la Tierra es el centro del universo, estático. Pero Giordano Bruno y sus teorías cosmológicas, que superaron incluso el modelo copernicano, propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo habría de contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Algunos de esos planteamientos de Giordano los sustentaba en el libro de Eclesiastés de la Biblia, recordando que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo es un ciclo, ideas que aparecen y reaparecen, que no hay una historia lineal, sino más bien cíclico, y que no solamente es luz y oscuridad. Y se apoyó en Copérnico para hablar sobre el infinito. El sol es el centro, pero que además el espacio es infinito. Obviamente en ese momento no puede demostrarlo, porque recordemos que después es que surge Galileo Galilei con el telescopio y lo orienta hacia el cielo y todo eso. Pero Giordano Bruno hablaba de la limitación de los sentidos y decía cómo el horizonte nos limita la visión más allá. Al igual, la visión nocturna de las estrellas nos limita, porque la mente es infinita en la búsqueda de nuevos límites. Decía, Dios, por ejemplo, el todopoderoso omnipotente, el bien infinito, como tal, es la manifestación del bien y es el atributo del bien. No puede reservarse nada porque es la bondad absoluta, total. Entonces, ¿por qué Dios se limita a ser una creación limitada? A una causa infinita, un efecto infinito. Claro, ideas como esas rompían las mentes del siglo XVI. Como por ejemplo, los planetas con otros seres. Una herejía.
porque solo existe un único Hijo de Dios para el mundo. Pero hablar de otros mundos habitados. Giordano tenía un pensamiento panteísta. Creía que Dios todo en todo. No existe la muerte porque solo es una transformación. La vida continúa, así como cuando se desintegra una estrella y produce nuevas estrellas. La marca de Dios está en todas las cosas. Materia y espíritu son dos polaridades de una misma cosa. No estamos condenados por ningún Dios, no llamas eternas, no expulsión de paraíso. Todos regresamos al Creador. Entonces, con esos pensamientos iba a diversos países, incluso a diversos países protestantes que se habían formado en ese momento. Y ahí escribió muchos trabajos en latín sobre cosmología, sobre física, sobre magia, el arte de la memoria. En fin, expuso sus ideas en la Sorbona, en Cambridge, enseñó filosofía en Wittenberg, en Praga, y siempre quiso rodearse con los mandatarios. También fue profesor de matemáticas en Helmstedt, pero allá también tuvo que huir cuando fue excomulgado por los luteranos. Y escribió poemas. Fue a cortes importantes en Europa realmente, intentando hacer ver esa magnitud del cosmos. Quería producir cambios morales en los estados, pero iniciando esos conceptos desde sus propios gobernantes, así como las estrellas, los astros. Él decía que si el cambio ocurría en los gobernantes, su influjo llegaría a las masas. Pero recuerden que la época todavía era una época en que la mayoría de las personas del común no sabían leer ni escribir. Pero desde los púlpitos se enseñaba, sobre el infierno y todas otras cosas. Entonces, Giordano Bruno, en sus escritos y conferencias, esas ideas científicas acerca de la pluralidad de los mundos, de sistemas solares, de heliocentrismo, de la infinitud del espacio, del universo, del movimiento de los astros, todo eso escandalizaba a la cristiandad de la época. Pero fueron sus teorías teológicas las que le traerían esa persecución en su contra por parte de la Iglesia y la Inquisición. Sus opiniones suscitaron un escándalo, incluso se lograron formular hasta 130 artículos que lo acusaban. Es que se interesó en problemas de exégesis bíblica y sobre todo en la posibilidad de concordar la teología cristiana con el emanatismo neoplatónico. En ese aspecto consideró a las tres personas de la Trinidad como otros tantos atributos, poder, sabiduría y amor, del único Dios, obviamente. Dios en calidad de mente, que se halla sobre la naturaleza. Dios es el sembrador en la naturaleza y en cuanto al Espíritu, Dios es la misma alma universal. Hubo un noble veneciano que se llamó Giovanni Mocenigo. Mocenigo hace que Giordano Bruno regrese a Italia y se convierte en su protector incluso. Pues la idea era recibir una cátedra particular. Pero el 21 de mayo de 1591, Mocenigo, no satisfecho de la enseñanza y molestado por los discursos heréticos de su huésped, le denunció a la Inquisición. Y sí, ya el 27 de enero de 1592 se ordenó el encierro de Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio en el Vaticano. Estuvo en la cárcel durante 8 años mientras se disponía el juicio bajo el Tribunal de Venecia. Se le adjudicaron cargos de blasfemia, herejía, inmoralidad. El proceso fue dirigido por Roberto Bellarmino. Simpático porque posteriormente el mismo Bellarmino llevaría un caso similar con el proceso contra Galileo Galilei. Entre otras cosas, el cardenal Bellarmino le llamaban el martillo de los herejes. El Papa
Pío IX lo beatificó en el 1923 y fue canonizado posteriormente en el 1930. Es un santo de la Iglesia Católica. De todas maneras, Giordano Bruno, reafirmado en sus ideas, el 20 de enero de 1600, el Papa Clemente VIII ordenó que fuera llevado ante las autoridades seculares. El 8 de febrero fue leída la sentencia que iniciaba diciendo, comillas, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su muy gloriosa Madre, siempre Virgen María, en la presente causa y causas llegada a este santo oficio, y que ponen al reverendo Giulio Monterenti, doctor en leyes, procurador fiscal de dicho santo oficio, por una parte, y a ti, hermano Giordano Bruno, reo interrogado, procesado, hallado culpable, impertinente, obstinado y pertinaz, por la otra. Por esto, nuestra definitiva sentencia, según consejo y parecer de los reverendos padres maestros de la Sacra Teología y doctores de una y otra ley, nuestros consultores, proferimos en estos escritos, decimos, pronunciamos, sentimos y declaramos que tú, hermano Giordano Bruno, eres hereje, impertinente, pertinaz y obstinado. Cierro comillas. Entonces Giordano Bruno fue excomulgado y sus trabajos que trataban del arte de la memoria artificial, del monismo panteísta, de la negación de la autoridad filosófica del clero, de las dudas sobre la Trinidad y la encarnación del Verbo, de la existencia de un alma universal, de la infinitud del universo en contraposición con las tesis aristotélicas, de la defensa del sistema copernicano, de la exaltación de las virtudes civiles, fueron quemados en la plaza pública. Durante todo el proceso fue acompañado por monjes católicos, porque ante todo era un dominico disidente que había deshonrado el hábito y ahora incurría en la herejía escandalosa. Además había vivido muchos años en tierra de herejes, porque vivió en la Alemania de Lutero, en la Ginebra de Calvino, en la Inglaterra anglicana y en la herética Londres. Estaba contaminado de herejía. Finalmente, el 17 de febrero de 1600, fue asesinado en la hoguera de la Santa Inquisición en Roma. Posteriormente, el 9 de junio de 1889, se erigió por suscripción internacional una estatua en el lugar de su muerte, exaltando su figura como mártir de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales. 30.000 personas asistieron a la misa para develar la estatua de bronce en el Campo de Fiori en Roma. Un homenaje al sabio herético, el hereje clásico, que habló de extraterrestres cuando nadie se lo imaginaba. El fundamento procesal que fueron puestos contra Bruno por la Inquisición dice: tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella y sus ministros. Tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús como Cristo. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la virginidad de María, la Madre de Jesús. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la transubstanciación y la misa. Decir que existen múltiples mundos. Tener opiniones favorables de la transmigración del espíritu en otros seres humanos después de la muerte y por brujería. Amigos, hoy quiero despedirme obviamente con una frase de Giordano Bruno, dicha en esa época de poder inquisitorial. Comillas. Hay solo un espacio general, una vasta inmensidad única, a la que podemos llamar libremente vacío. En él están los orbes innumerables, como este en el que vivimos,
y crecemos. Declaramos que este espacio es infinito, ya que ninguna razón, conveniencia, percepción sensorial ni naturaleza le asigna un límite. Herejía en esa época. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.